dice OMS en relación a lo que reclama en buena cuenta Santiago de Chile por el problema de las chirimachas. La reunión tenía que ser en otro país, pero el doctor Felipe Gull conocía a Arequipa, hace muchos años ella estuvo por aquí, y dijo, no, la reunión va a ser en Arequipa. Es así que a nivel mundial todos llegaron aquí para presentar sus trabajos de investigación y les dan millones, ¿no es cierto?, para los trabajos a nivel mundial de investigación. Entonces la Católica ha sido la universidad en buena cuenta privilegiada, ¿no es cierto?, de que la conozcan a nivel mundial. Todo el grupo de OPS, OMS, ¿no es cierto?, el grupo de TDR. Entonces así que en esa reunión se acordó que tenían que ser fumigados los países, ¿no es cierto?, que tenían en esta parte problemas de enfermedad de Chagas. Entonces uno de ellos éramos aquí Arequipa, que teníamos buena cantidad de distritos, ¿no es cierto?, en donde las condiciones eran precarias y daba pase a que Triatoma Infesta, ¿no es cierto?, logre estar en esos sitios. De ahí lo que cuando ellos han llegado, han juntado a todos los consejos de todos los distritos, les han dado dinero para dos cosas. Uno, para que se encueste y se haga el estudio de todo lo que es la enfermedad de Chagas. Y la otra es para que todos tengan agua y desagüe. Entonces ustedes van ahora a Tiabayas, a Chaca, en los pueblos jóvenes que llamamos, los cerros, van a ver unas casas muy bonitas de 3 pisos, 2 pisos, ya todo enlucido, ¿no es cierto? Es rara ver la casa que tenga ya sillares. Antes casi todo era picado de piedras y sillares. Cuando ellos llegaron, ¿no es cierto?, nosotros los llevamos. Posiblemente ustedes o sus padres hayan visto en los diarios que salió, ¿no es cierto? Hasta en la catedral encontraron las chirimachas y eso salía en los diarios a nivel internacional porque llegaron con ellos, siempre llegan periodistas, ¿no es cierto?, para ver lo que se está haciendo, el estudio y todo eso. Se les llevó y se acordó que el Ministerio de Vivienda también tenía que intervenir y ayudarles. Entonces, por ejemplo, yo los llevé acá a los diferentes pueblos jóvenes y yo escogía que ellos escojan el cerro que querían visitar, ¿no es cierto? No, no fue que uno, doctor, mejor le llevaré este, no, ellos escogían y lograron ver la realidad que teníamos, las casas de sillares con techo de calamina. Justo bajaba un pacientito y me dice, doctorita, me dice, le digo, hijo, estos son los que van a ver las chirimachas. Y justo él dijo, yo les puedo llevar a mi casita, porque él trabaja en la chacra, ¿no? ¿Y cuál es tu casita? Aquella, la del cerro. Dijo, ya, vamos. Subimos, ¿no es cierto? Y está en bajada y subida. Y él les dijo, acá duermen mis pequeños y más arribita dormían ellos. Abre las puertas, abrió con su candadito y uno de los periodistas se subió a la parte de arriba y levantó la calamina, sacó una piedra. Cantidad de chimachas que estaban ahí. Todo, digo, pues esto es de todos los días, tomaban fotos, ¿no? Bueno, para tener y, digamos, hacer su informe, ¿no? Abrió la puerta de su dormitorio, casi siempre no tienen ventanas porque dice que la gente entra a robar, entonces ellos tienen cerrada su habitación y prendieron la luz y justo mueve uno de los almanaques y las chirimachas ahí. Y le dijo, hijo, le dijo, ¿han fumigado? No, no hay plata para fumigar. Ha venido los de consejo, sí, pero no nos han fumigado. No, dijo, esto no puede ser así. Vamos, media vuelta. ¿Dónde quieren ir? Al otro cerro de al frente, donde está ahí Pedro Vilcapaza, María Arguedas. Y le digo, casi son las mismas condiciones de estatus económico, ¿no? La gente que trabaja en el campo, a todos los carros con el Ministerio Más, los llevamos, igual subimos a los cerros y uno justo bajaba. Le digo, ellos son los que les van a fumigar. Yo invito a que entre a mi casita. ¿Cuál es tu casita? La de acá nomás. De entraron igual. El mismo problema era que había cantidad de chirimachas. ¿Cuántos duermen acá? 5. Los pequeños, ¿no es cierto? El mayorcito tiene 12 años y los más pequeñitos. Y claro, ellos duermen también en ese cuarto. Era un solo cuarto. Al frente está la cocinita. Hijo, estos 2 cuartos son los míos. Este es el patio y no hay más cuartos. No, es lo único que tenemos. Bueno, ellos entraron igual, miraron y había chirimachas, pero entramos con linternas, ¿no? Para que puedan verlas. Hijo, no puede ser oscuro. Es que dice la gente se entra y se roba, por eso tenemos así.
cerrado, pero ponle aunque sea pues unas rejas, le dijo, para que tengas luz, dijo, está muy oscuro. Eso nos sirvió, ¿no es cierto?, para reunirnos y ver que realmente teníamos buena cantidad de chirimachas. En relación al informe que se hizo, ¿no es cierto?, ellos presentaron y acordaron que Arequipa tenía que ser fumigada. Entonces, en buena cuenta, de ahí bajamos a Santiago de Chile, que iba a hacer la reunión ahí. Y bueno, ustedes saben que para pasar migraciones es bien difícil. Nos expulgan, todos pasaron menos yo y era por mi maleta. Entonces me la vaciaron y el doctor dijo, pero si ella tiene el pase para que pueda pasar, ¿por qué la están rebuscando? Es que le digo, es así. No, dijo, me han hecho, arregle mi maleta, tiene que esperar. Y todos los carros piteaban, pues no, yo era la única que faltaba ahí. Eso para que se den cuenta un poco, ¿no es cierto?, de que Santiago es, Chile es diferente a nosotros en cuanto a pasar a migraciones en ese caso, ¿no? Pero como dicen, ellos tienen carta abierta y no llevábamos casi nada de cosas, ¿no? Pero llegamos a la reunión allá en Santiago, entonces todos presentaron sus, claro, sus distritos, las zonas que tenían infectadas, también bajaron los de Moquegua. Moquegua presentó y también teníamos buena cantidad ahí. Entonces dijeron, no, de regreso. ¿A dónde? Vamos a Moquegua. Entonces fuimos a Moquegua y escogen la zona. No es que yo le digo esta zona, no, vamos a esta zona. Fuimos a Tarata y también tenían cantidad. Y la gente muy buena dijo, usted puede entrar, las casas están casi muy, ellos utilizan mucho adobe, utilizan. Igual en las mismas condiciones, había cantidad de chirimachas. Dijo que no pueden estar así. Bajamos a Tacna a hacer la reunión ahí junto también con el grupo de los chilenos y se acordó que tenía que ser fumigada. Primero Perú, ¿no es cierto? Y pasaban donde ellos para que ya no haya los triatominos. Desde ahí se comenzó a hacer todo el programa de Chas que ustedes ahora van a ver, ya se fumigó. Casi todo Arequipa se ha fumigado. Creo que queda uno u otro distrito por esta pandemia que no han terminado de hacerlo, pero casi todo Arequipa se ha fumigado. Moquegua también está Tacna, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay un doctor en Lima que eran 8 de la noche, están en plena con clase que están haciendo sobre la enfermedad de Chagas y el doctor les dice, pues que acá en Lima no tenemos Chagas por triatominos, por la humedad, la temperatura. Y uno de los estudiantes dice, no, doctor, le dijo, sí hay acá en Lima triatominos. Acá encuentra, sí, le dijo. Ya mira, le dijo, mañana tenemos a las 7 de la mañana clases. Si usted me lleva triatominos, yo le pongo 20. Así es que el chico pues buscó las chirimachas en Santa Eulalia, creo que han encontrado también Luzomia ahí. Bueno, 7 de la mañana en punto, estaba el doctor en su clase en el Hospital 2 de Mayo y el chiquito estaba con su pomo de chirimachas ahí. Y me llama y me dice, oye Nancy, me dice, esas chirimachas, Cayetano, San Marcos sí tiene, yo le he dado, en su separio tienen triatominas, le digo, doctor, me dice, pero si hemos salido, me dice, a las 9 de la noche del hospital, no creo, doctor, de que vayan a San Marcos y le van a ver la puerta, le digo, no, las amigas no dan a nadie. Y realmente hay zonas en Lima donde le han llevado triatominos, se ha bebido un sitio donde hay, tiene una temperatura y una humedad, no es muy húmedo parece esa zona, pero sí, a él le ha llevado los triatominos. Entonces piensa que esto se va entre las cosas. Aquí en la misma católica, hace años atrás, la chica de laboratorio encontró y me dijo, doctora, mire lo que he encontrado. Le digo, son ninfas, le digo, ¿dónde se ha encontrado? Me dijo, acá en los muebles. Es que le digo, los chicos traen sus mochilas, las colocan ahí y posiblemente tengan triatominas, le digo, en la casa y de ahí se encontraba, porque le digo, ¿por qué va a haber? ¿No es cierto? Entonces la idea es esa, de que unos van a estudiar, ¿no es cierto?, a donde sus amigos y las chirimachas salen en la noche y se van llevando a la casa, no se dan cuenta y poco a poco, ¿no es cierto?, se van llenando de triatominos. Entonces, antes sí teníamos buena cantidad, también teníamos pacientes, teníamos niños muy pequeños con, digamos, con su complejo oftalmoganglionar, o a veces tenían su chagoma, ¿no es cierto?, por su estructura dura en la piernecita. Entonces sí hemos tenido niños que tenían mal de Chagas. Por ejemplo, había un niño de 11 añitos acá de La Joya.
que dijo que por el palito que habían estado jugando y que le había introducido. No, era enferma de Chagas, tenía complejo oftalmoganglionar, que supongo yo, doctor Vázquez, ha pasado eso para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Primero vemos los ganglios, están inflamados, ¿sí? Porque piense que pasa unos días y otra vez baja la inflamación, ¿no es cierto? Y está bien, pero ya está entrando a una fase aguda y pasamos a una fase crónica. Entonces hay gente que nunca la ha visto a la chirimacha, pero sin embargo está positivo. Y como me dicen, doctora, pero ¿cómo? ¿Dónde? Le digo posiblemente en algún sitio que ha ido, ¿no es cierto?, a ingerir algún alimento que ha estado contaminado, en este caso con tripomastigotes metacíclicos, supuestamente, ¿no? O puede ser que sea sanguíneo. Imagínense mucha gente que le gusta la carne media cruda, cruda, no bien cocida. Hablemos de los, por ejemplo, del cuy. El cuy es un excelente reservorio para la enfermedad de Chagas. Le gusta medio crudo, crudo. Por ejemplo, he tenido un médico que va a Moquegua, como dicen, ¿no? Pero él fue a dar sangre en primer lugar para un familiar porque tiene grupo A y todos tienen casi la gran mayoría grupo O. Entonces dijeron, tú tienes que, como eres gordito y eres joven, tienes que dar sangre. Fue para dar sangre y le dijeron su sangre, no, no puede ser. No puede dar, doctor, le dije, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Hizo su revuelto ahí. Dijo es que ha salido reactivo para la enfermedad de Chagas. Piense que todos los bancos de sangre, esa es la orden de OPS a nivel mundial, todos los bancos de sangre y trasplantes de órganos se hace el estudio de la enfermedad de Chagas. Todos los para dar sangre tienen que hacer la prueba. Eso es por orden de OPS. Me dice, doctora, pero si yo no la conozco ni nunca la he visto, ¿cómo es que vos está positivo? No sé, le digo, en primer lugar tendría que hacer la prueba. Y no solamente hacemos dos pruebas, hacemos hasta tres, cuatro pruebas para descartar la enfermedad de Chagas. Salió reactivo. Dijo, pero ¿cómo? Me dijo. No cruza con otros, sí, digo cruza, pero cuando es muy bajo se podría decir, pero le he hecho tres pruebas y las tres han salido positivas. Ah, dijo, entonces voy a decir a mis hermanas. Han venido sus hermanas, dos de ellas más han salido. Y digo, dígame dónde vive, dónde han sido joven, ¿no es cierto? Me dijo, nosotros vamos a Moquegua a comer los cuyes porque tenemos un pariente ahí. Ah, digo, posiblemente ahí haya sido, ¿no es cierto? Entonces se ha comprobado que en alimentos, se ha hecho en la leche, en varios alimentos, que la mayoría de gente, por ejemplo, ¿qué hacen los que viven en los pueblos jóvenes? Trabajan en la chacra. En la mañana dejan todo encima de la mesa, la leche, la fruta, todo. Salen las chirimachas, ¿no es cierto? Defecan, ellos se levantan, ya no la hacen hervir, nada, de frente toman su jugo, ¿no es cierto? Sí, y se van. Y es la manera posiblemente también de infectarse, fuera que con las carnes, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que lamentablemente no sabe a veces que está positiva con la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, así como ustedes son estudiantes, ¿no es cierto? Tienen un grupo de abogados. Comienza con una jueza. La jueza va a Lima a un caso que tenía, de ahí se viene a Arequipa y dice que de repente se ha desmayado y no sabe por qué se ha desmayado ni nada por el estilo. Ha entrado a una clínica, le han hecho sus estudios y le encontraron que el corazón lo tenía un poquito grande y le aconsejó el doctor que se haga la prueba para Chagas. Y ella dijo, pero si yo no conozco a la Chirimacha, ni nunca he estado en un pueblo joven, ni nada por el estilo. Entonces le dijo, vaya a la facultad y ahí le van a hacer. Y le digo, pues no, me dice, me han enviado, me dijo, me he ido al hospital, del hospital me han enviado a la clínica y de ahí me han enviado donde usted, porque el doctor me pide acá hacer un diagnóstico, me pide varias pruebas y dice que ellos no hacen esas pruebas. Y yo le comienzo a preguntar, pues no, me dijo, no la conozco, le enseñé las chirimachas, me dijo, yo nunca las he visto, me dijo y no sé por qué me han mandado. Le dije, pero cuando era joven le digo, ah, bueno, ella vive acá en Yanaguara, y me dijo, yo nunca he ido a otro sitio. He ido a estudiar, pues, a Cerro Colorado, me dijo a Caima, pero de ahí no he ido a otro sitio, y siempre en las casas todas enlucidas, no hay nada de eso, ¿no? Y le digo, pero cuando era estudiante, le digo, no ha ido a estudiar con sus... Ah, íbamos por las peras, Patia Vaya, me dice ahí. Tenemos nuestro grupo de 15 amigos que siempre íbamos a comer las peras, pero nunca hemos dormido, simplemente íbamos toda la mañana y nos recogíamos en la tarde, pero nunca hemos dormido, me dijo, ¿no? Y le dije, a mí me gustaría, le dije, que vengan sus amigos, yo les hago también la prueba, así como estoy diciendo a usted. Les hago tres pruebas y vemos si están positivos o no, no pierden nada, ¿no? Bueno, si es que desean.
Usted sabe, pues entre ustedes igual se comunican de unos a otros y de repente comenzaron a llegar uno por uno. Y positivo, positivo, positivo. Y me dice, pero ¿cómo? Me dijo, dígame, me dijo, ¿cómo nos hemos podido infectar? Le digo, puede ser por las frutas que han estado en la mesa, que han defecado las chirimachas, o puede ser que en algún potaje, en algún alimento lo han ingerido. Le dije, habría que ver, no sabría decirles. Y me dijo, pero estamos todos, me dijo, puede ser que sea una chicha de jora, que también como hacen los higos, ¿no es cierto? Chimbán, esas cosas de macerar. Posiblemente le digo, haya estado, pues, ¿no? Con las heces de los triatominos. Y eso ustedes han tomado y se han podido infectar, o han podido comer un conejito medio crudo, crudo, que todavía no está bien cocido y que haya estado, pues, ¿no? Con parásitos. Y esa es la manera que se han podido infectar. Así es que entre ellos han llamado, entre amigos que están en el extranjero y todo han llegado. Y me dice, o sea, ese grupo me dice, y también estaba positivo, y me dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Me dice, yo he dado sangre a mi madre. Claro, antes no les pedían la prueba de la enfermedad de Chagas. Desde hace unos años atrás nomás recién se está haciendo la enfermedad de Chagas en bancos de sangre. Entonces siempre es necesario, ¿no es cierto?, que las frutas, las verduras, ¿no es cierto?, y las carnes estén cocidas, que estén bien cocidas. Más mucha gente les gusta, como dicen ellos, sangre, sangre. No, es mejor que las carnes estén cocidas, ¿sí? Entonces, como ven, esta enfermedad, ¿no es cierto?, tenemos pacientes que a veces no saben que están positivos. Simplemente cuando van a dar sangre, recién se enteran que están positivos. Y a veces es un problema, ¿no es cierto?, que se psicosean también, que ya estoy mal de corazón y que esto que el otro. No, le digo, hay pacientes que están años y no tienen nada. Entonces piense que acá todavía no hemos encontrado ningún Chagas congénito. Eso parece que es también por cepa. Por ejemplo, en Chile sí tienen Chagas congénito, Bolivia también. Ahí trabajan los franceses, ahí está la doctora Berenier, están varios doctores que son de Francia, trabajan con ellos a nivel de PCR y clones también, ¿no es cierto?, que están trabajando sobre el problema de Chagas, Leishmania, que tienen buena cantidad ya. Entonces, para esto vamos a ver que la enfermedad es una zoonosis histoparasitaria metaxénica que está transmitida principalmente por, ¿no es cierto?, a nivel de las heces y también podemos ver a nivel por la sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todo esto está en relación a la chirimacha o vinchuca, que en muchos casos la conocen, ¿sí? Entonces, como les digo, lo que se trata es de erradicar. Se ha fumigado, ¿no es cierto?, acá en Arequipa, pero hay distritos que todavía nos faltaban terminar con ellos. Entonces, vamos a ver las formas que tenemos. Por ejemplo, tenemos tripomastigotos, primero sanguíneo, que está a nivel de sangre, ¿sí? Entonces, también aproximadamente entre unas 20 micras, es fusiforme, presenta un núcleo central, un quinetoplasmo. Tenemos ahí su terminal, la membrana ondulante que bordea el cuerpo y tenemos un flagelo libre ahí. Y ahorita tenemos el tripomastigote metacíclico que está en las heces, está midiendo entre 15 a 20 micras, también es fusiforme, presenta un núcleo central y quinetoplasto. Sí, su terminal tiene su membrana ondulante, tiene un flagelo libre, ¿no es cierto? Y vamos a ver que eso vamos a encontrar a nivel de las heces del triatomino. Entonces, en las heces del triatomino se encuentran dos formas: los tripomastigotes metacíclicos, que es el elemento infectante, y los epimastigotos, que son más grandes, ¿no es cierto?, pero él no es infectante. Los EPI pueden llegar a medir hasta 30 micras, a veces hasta 40, o más grande, ¿no? Tienen un núcleo central, un quinetoplasto anterior a la membrana ondulante, es pequeño, flagelado, libre, se reproduce en medios de cultivo. Por ejemplo, yo tengo medios de cultivo para hacer las diferentes corridas que hago con ellos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente se mantienen en ellos, ¿sí? La otra forma serían los amastigotos, que miden entre 2 a 4 micras, son redondos, fusiformes o ovalados, intracelular, encontramos en los músculos, a nivel cardíaco, esquelético, para reproducción binaria o continuar de forma nidos, formando los nidos de amastigoto. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos a veces es inocular a los animales para mirar. Por ejemplo, cuando el paciente encontramos que está positivo, se le hace todas las pruebas posibles, se les aplica ese diagnóstico también para ver si tiene todavía parásito circulante en sangre.
En cuanto al ciclo, en sangre periférica del hombre y los animales domésticos silvestres se encuentran formas de tripomastigotos. El insecto vector, al ingerir la sangre, ingiere los tripomastigotos, ¿no es cierto?, sanguíneos, y en el estómago se transforman en epimastigotos, pasan al intestino, se reproduce por fisión binaria y en el recto se transforma en tripomastigote metacíclico. Son las formas infectantes que salen con las heces del insecto. El insecto ruvideo, ¿no es cierto?, al momento de picar, defeca, ya sea al hombre o a animales. Por ejemplo, ellos principalmente salen en la noche y piensen que la picadura tiene una sustancia, un anticoagulante que va a dar prurito a que esa persona se rasque. Entonces a veces se levantan, como dicen ellos, se rasca por lo que es escozor y estamos haciendo la puerta de entrada para que entren, ¿sí? Y provoca escoriaciones en la piel por donde ingresa el tripomastigote metacíclico, transformándose en el interior de las células en amastigotos. Se reproduce por fisión binaria longitudinal cuando estas células parasitadas, los amastigotos, han alcanzado un número grande, ocurre y se transforma en tripomastigotos y el paso de ellos a la sangre y a los tejidos, siendo los más afectados el cardíaco, plexos intramusculares, tubo digestivo y otros. Pues hablamos de corazón, esófago y colon. Entonces hay gente, por ejemplo, que no la conoce a la chirimacha y anda muy estreñida, van donde el gastroenterólogo y me dice, doctora, esta semana no voy al baño, ando muy estreñida, el doctor me envía para que me hagan la prueba y sale positiva, lamentablemente. Entonces, eso parece que mucho depende de cepas y de clones, ¿sí? Porque otros a nivel de esófago, por ejemplo, tenía una niña de 16 añitos, quinto año de secundaria, la mamá es enfermera, papá es médico, solo tiene dos hijitos y la pequeña ya está flaquita y no pasaban sus alimentos, todo tenía el esófago quemado, entonces pensaban en Chagas, la llevaron para Chagas y le digo, no, no me parece, si no ha vivido en una zona endémica, ¿no es cierto? Ni ha tenido en ningún pueblo joven ni nada por el estilo. Entonces lo que hago yo es alejarla a la mamá y quedarme con ella y conversar con ella. Esta hija, le digo, en quinto año de secundaria, sí. Y me dicen, dice que estoy gorda. No, hijita, le digo, es la contextura de uno. Piensa que a veces estamos flaquitas, pero nuestra carita es ancha. Entonces, que mis amigas dicen que estoy gordita. No, hija, le digo, tú tienes que estudiar para ti, no para tus amiguitas. Le digo, mira, has bajado de peso, estás delgadita. No, estoy gorda. No, hijita, le digo, estás muy delgada. Tu peso no es lo adecuado. Le digo, yo sé lo que tú haces. Mira, tomas el desayuno, te metes al baño, te metes tus dos deditos y sacas todo titito el alimento. Te has quemado toda la parte del esófago, por eso ya se cierra. No quiere pasarlo. O sea, yo quiero pasar, pero no puedo, me dice. Mire mis brazos, le han colocado suero, de todo, porque no puede pasar. Le digo, es que tú has quemado toda la parte de tu esófago si estás botando tu desayuno. Ya no quiero hacer eso, pero me dice, no puedo ahora, mire, me han colocado de todo, suero por todo lado. Le digo, mira, le digo, tú estás estudiando para ti, no para tus amigas. Ya terminas, ya no te vas a ver, olvídate de eso. Pero ahora, ¿qué hago? Fácil, yo voy a hablar con tu mamá, le hice comprar yogur, ¿no es cierto? Y un pedacito de galletita y un poquito de yogur, para que poco a poco vaya raspando y ya no regrese y permita la pasada. Usted piense que yo os digo esto porque ustedes van a ser médicos, por favor, trátenmelos bien. A veces ya son médicos y se olvidan de, digamos, de que hay que explicarles. Ya también quizás la paciencia se nos acaba un poco, ¿no es cierto? No. Entonces, a veces si cometemos errores las niñas, ¿no es cierto? Principalmente es porque quieren verse finitas, delgaditas, pero no saben que su salud están empeorándola, ¿sí? Bueno, a la niña le expliqué, dentro de su mamá le dije, mire, ella sabe lo que usted le va a comprar, ya le he explicado a ella. Después va a venir ella a verme. Y le digo, déjela a ella, ella sabe cómo va a ser. Porque a la larga le digo, ya no te vas a ver con tus amigas. Termina secundarios, olvídense, irán a otros países a estudiar y ya cada uno hace su vida, ya no las vas a ver. Así es que uno tiene que pensar en uno mismo. Después ya vino y me dice, y le digo, ¿qué tal? Ya cambiada, ya, totalmente cambiada. Y me dijo, sí, me dijo, ahora ya estoy mejor. ¿No ves, hija? Le digo, no tenía chagas. Eso es mentira, ¿no es cierto? Entonces,
Piense que cuando ustedes sean médicos hay que poquito a poquito sacarle, hay que llegar al problema, ¿no es cierto? Sí, en unos casos pueden ser chagas, pero en otros no, esos cuadros no se dan así. Entonces ocurre, ¿no es cierto?, nuevamente la transformación de tipo mastigotes en amastigotes en el interior de las células, posteriormente intercambio de formas de amastigotes intracelular a tripomastigotes sanguíneos. Entonces simplemente se desfragela, ¿no es cierto? Y así tenemos que está circulando a nivel de sangre. Entonces, por orden de OPS, ¿no es cierto?, a nivel mundial, todos los bancos de sangre tienen que correr las pruebas de enfermedad de Chagas. Principalmente en nuestros medios, ¿no es cierto?, que tenemos buena cantidad de pacientitos que a veces ellos no saben que están positivos para Chagas. En cuanto a la sintomatología y patología, tenemos las tres fases: la fase aguda, fase latente, ¿no es cierto?, y la fase crónica. En las fases agudas generalmente son asintomáticos, puede presentar fiebre, parasitemia detectable, ¿no es cierto?, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, vómitos, diarrea, los signos de puerta de entrada, signo de Romaña, por ejemplo, el ojito se hincha, ¿no es cierto?, o puede ser un chagoma en cualquier parte, puede ser en el brazo o en la pierna, ¿sí?, de inoculación. Y en la fase latente duran más o menos unos 10 años, son asintomáticos, presentan serología positiva y constituyen reservorios de infección. Por ejemplo, aquí piense que la gente viaja a Estados Unidos a trabajar. Ahora, quien tiene buena cantidad es Estados Unidos y otros países europeos. Y ahora sí, van a hacer, como dicen ellos, su control. Cuando hemos estado en la última reunión, han presentado, tienen buena cara. La gente de acá se va positiva ya, ¿no es cierto? Y a la tienda lo utilizan para dar sangre. En cuanto a la fase crónica, se produce destrucción lenta y progresiva de miocardio, se caracteriza por compromiso cardiovascular, compromiso digestivo, megaformaciones y compromiso del sistema nervioso central. En la transmisión congénita, los niños generalmente son prematuros, nacen con bajo de peso, ¿no es cierto? Pero acá no hemos encontrado en neonatos. Dijeron que uno había encontrado, no. Por ejemplo, parece que un doctor mencionaba a nivel de la placenta, ¿no es cierto?, de nuestro medio es diferente a otros países que sí tienen Chagas congénito. Otros relacionaban en relación a las cepas también. Entonces hay mucho todavía por estudiar. Hablamos de ictericia y anemia, hepatomegalia, compromiso del sistema nervioso central, miocardio, mortalidad elevada, ah, ¿no es cierto? Y a veces también se producen los abortos. Dicen, pero ¿por qué? Van viendo, ¿no es cierto? Y es posible a veces que tengan Chagas. Pero eso es muy raro también, ¿no es cierto? Pero se da en nuestro medio. Por ejemplo, hemos tenido nosotros niñas jóvenes que han abortado, les han hecho la prueba y han salido positivas. Son tantas cosas que todavía se sigue estudiando, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, la fuente de infección está constituida por los mamíferos, incluyendo al hombre infectado, que contiene en su sangre la circulación de los tripomastigotos sanguíneos. Además de las formas de transmisión vectorial, la enfermedad de Chagas se puede adquirir por transfusión sanguínea, transplacentaria, trasplante de órganos, contaminación accidental. Por ejemplo, cuando hay trasplante de órganos, esto más que todo es para la parte de países, ¿no es cierto?, desarrollados, que los latinos lo utilizan para eso, para trasplante de órganos. En muchos casos les hacen la prueba y lamentablemente son positivos. ¿Sí? Hay un doctor que llegó de Estados Unidos, como me decía, mi hijo, hija, me dijo, recién hemos visto que tenemos buena cantidad de pacientes con Chagas, me dijo allá, de acá se van allá, me dijo, pensando en que están bien sanos, pero les hacemos la prueba para que den sangre y salen positivos. Me dijo, con el tiempo lo que vamos a pedir es que tengan la prueba de enfermedad de Chagas para poder pasar, ¿sí? Entonces la contaminación accidental con material infectado, hablamos de la leche materna. Por ejemplo, tampoco no se encontró, se decía, ¿no es cierto?, que la mamá que tenga Chagas no debía darle de lactar al bebé, pero se saca con pezonera, ¿no es cierto?, y se le puede dar. Piense que esa leche es importante para el niño. Alimentos contaminados con las de teatominos, manejo de los animales infectados, ¿sí? En las zonas endémicas más importantes se encuentra en la vertiente suroccidental, hablamos de 3.000 a 75 metros sobre el nivel, uno de ellos es Arequipa, otro es Moquegua, y también tenemos en Tacna, pero también ahora tenemos en Trujillo, ¿no es cierto?, en La Libertad, Lambayeque, otros departamentos del norte también que tienen, ¿sí? Eh, Tienen los triatominos, triatomina infestas, tienen, es el único vector,
El índice tripanotriatomino oscila en unos casos de 0%, en otros al 30%, dependiendo del departamento, ¿sí? La seroprevalencia puede oscilar de 0,7 a 12%, igual, ¿no es cierto?, dependiendo de la población que se le vaya a tomar. Los casos notificados en áreas endémicas son entre 43.170, siendo 1.209 agudos, 22.962 crónicos, hablamos entre 20 y 54 años, y 3.142 niños menores de 5 años, digamos, eso reportó el Instituto Nacional de Salud en el 2001, ¿sí? Otras zonas en la región nororiental, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas, siendo los principales ahí vectores, Pastrongyros herreri, Pastrongyros chinai. Esas son las variedades, Rhonius ecuatoriensis, Rhonius pipitins, ¿no es cierto?, que ellos tienen otras especies de insectos que también llevan el tripanosoma. Se le ha encontrado infectado, ¿no es cierto?, también Trypanosoma rangeli, flagelado no patógeno para el ser humano, pero importante identificarlo y diferenciarlo de Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas representa un problema de salud pública grave en 17 países latinoamericanos, con un total de estimados de 100 millones de personas expuestas a la enfermedad y de 16 a 18 millones de personas infectadas. Es de distribución rural relacionada a la presencia de los vectores intradomiciliarios como Triatom infestans. Sí, pero también hay Pastrongyros chinai, Pastrongyros ecuatorienses, ¿no es cierto? Pero acá el reservorio principal diríamos que es el cuy. La gente cría bastante cuy y es un excelente reservorio. Pero como les digo a ellos, miren, si la gente comete errores es a veces por ignorancia, por no saber. Se puede criar un cuy muy bien. Si ustedes vieran unas jabitas de puro metal, pura mallita, elevado, alto, ¿no es cierto?, les han enseñado muy bien y el sol permite que se multiplique en mayor cantidad. Piensen que cuy tiene buen contenido de proteínas y también quitar su fuente de alimento no es posible, ¿no es cierto? Simplemente es enseñar cómo deben criarlos y lo hacen muy bien. En cuanto al diagnóstico, al demostrar el parásito en la sangre periférica, puede hacer por examen en fresco, frotis, gota gruesa, hemocultivo, senodiagnóstico. Por ejemplo, nosotros criamos triatominos. Con esta pandemia no sé cómo estarán mis triatominos. Tenemos un insectario que se cría ahí, los triatominos, hace más de 30 años. Y esta cepa se ha llevado y todo al extranjero porque es una cepa ya de muchos años y es excelente. Las pruebas de más frecuentes usadas son la prueba de ELISA, inmunofluorescencia, inmunoaglutinación indirecta. Hablamos de la HAI, ¿no es cierto? Tiene una alta sensibilidad y especificidad de alrededor del 95%. También utilizan pruebas moleculares como PCR. Pero en nuestro medio las pruebas que hacemos es simplemente 2 pruebas, 3 se puede hacer. Una prueba es la prueba de ELISA, otra es la inmunofluorescencia, puede ser una HAI, una RPC, ¿no es cierto? Y tenemos medidas profilaxis, está enfocada en la destrucción de los reservorios o de los vectores, en este caso, mejoramiento de la vivienda de las personas que viven en las zonas endémicas para dificultar la infestación por triatominos. Educación sanitaria, para evitar la transmisión sanguínea, se debía llevar un control en los bancos de sangre. Entonces, todo paciente que necesita sangre, ¿no es cierto?, quiere un paciente donar sangre, tiene que pasar por banco de sangre y en el banco de sangre hacen las pruebas para la enfermedad de Chagas. Eso es a nivel mundial. Todos los países hacen ahora en los bancos de sangre la prueba de la enfermedad de Chagas. Ese es orden de OPS, ¿no es cierto? Cuando se hizo la reunión por primera vez a nivel del mundo, a la católica, como les contaba, la conocen, ¿no es cierto? Todos los países estuvieron acá y se llevó a cabo la reunión para determinar los puntos que necesitábamos hacer. El otro parásito que vamos a ver es Leishmania. No somos un departamento que tiene el mosquito, pero sin embargo la gente viene a hacerse el diagnóstico acá. Arequipa se ha puesto como un laboratorio referencial, también igual que en Lima, en donde les hacemos todo gratis, no se cobran, ¿no es cierto?, a los pacientes en primer lugar, y vienen a hacerse descarte, en este caso de leishmaniasis. Es una enfermedad muy destructiva, deforma mucho el rostro y depende también, ¿no es cierto?, en qué sitio del cuerpo ha sido picado, ¿sí? Entonces vamos a ver, agente etiológico, tenemos leishmania cutánea y tenemos cutánea mucosa. En el Perú es una zoonosis histoparasitaria transmitida
por la hembra de la especie de género Luxomia, ¿no es cierto?, que es el mosquito llamada manta blanca. ¿Sí? Es muy pequeño y ese que principalmente vamos a ver las hembras que son hematófagos. Entonces vamos a ver dos formas, amastigotos y los promastigotos. Los amastigotos están midiendo de 2 a 4 micras, de forma redondeada, fusiforme, ovalada. Se ubica ya en el citoplasma, el macrófagos sólidos. Presentan citoplasma en que se encuentra el núcleo y el kinetoplasto. Los promastigotes, que son los que van a ver, miden de 20 micras, aspecto fusiforme, se observa un grupo, en grupos forman de rosetas, dividiéndose o individuales en la región anterior del promastigoto. Se observa el flagelo, kinetoplasto, el núcleo central en forma ovalada. En cuanto a su ciclo evolutivo, vemos los reservorios, que son silvestres, son roedores, marsupiales, mientras que los perros, gatos, caballos y el hombre constituyen los reservorios secundarios en este caso. Por ejemplo, Echarate es una zona donde sacan la papa guairo, una papa muy rica que le exportan al extranjero. Yo tengo hartos pacientitos ahí, y como dice doctorita, en la mula, que son los burros, ¿no es cierto? Ellos llaman las mulas, que les ponen una carona, dice, para sacar las papas de adentro. Estas papas se van al extranjero y principalmente se va todo a Lima. Y como colocan esas caronas, con los sacos se hacen heridas. Y manta blanca, los luxomies están ahí chupándoles la sangre en esa herida. Entonces, por ejemplo, yo necesitaba para que ustedes observen las hembritas. Le indiqué cómo debía hacer, que le eche alcohol, ¿no es cierto?, a la herida y con un cuchillito saque ese pedacito. Y así es lo que tenemos las luxomias. Ya cuando, si Dios quiere, ¿no es cierto?, y estemos todo normal, pasarán por laboratorio para que ustedes lo puedan ver ahí, cómo es la manta blanca en este caso. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en los roedores, marsupiales, ¿sí? Entonces el usome, la hembra, al picar a los reservorios, ingieren los amastigotes, en intestino se transforman en promastigotes. En intestino medio posterior se reproduce por fisión binaria, para luego desplazarse a las partes bucales al picar a un vertebrado, inocula los promastigotes metastíquicos que se transforman en amastigotes a penetrar en los macrófagos donde se reproduce por fisión binaria longitudinal. Los macrófagos se liberan y los amastigotes libres ingresan nuevamente a otros mamíferos. Entonces encontramos en el hombre y también en los mamíferos. Entonces casi siempre la gente que va a selva, ¿no es cierto?, ya sea por minería, por la coca, por tantas cosas, vienen con su pequeña, a veces no vienen con nada, pero acá es cuando aparece una heridita, ¿no es cierto?, y esa herida va avanzando poco a poco y recién acuden a la facultad para poder ver o al médico, ¿no es cierto? En cuanto a la sintomatología, la picadura del vector es muy dolorosa. A los 2 meses aparece la lesión inicial, que puede ser única o múltiple, de preferencia en la cara o en miembros superiores e inferiores. Las lesiones cutáneas o mucosas pueden ser fatales, ¿no es cierto? Puede haber destrucción de la mucosa, cartílago, se come toda la fosa nasal y la orofaringe. No hay a nivel tejido óseo más bien. Por ejemplo, el anteaño pasado, les conté ahora ya están ya en quinto, ¿están? ¿Sí? Segundo, sí, quinto deben estar. Les conté que por la comandante Kanga y por número uno yo tenía pacientitos. Son 4 pacientitos que sus familiares los han botado y ustedes los miran como loquitos en la calle con toda la cabellera hacia adelante. No, ellos están cuerdos, lo que tienen es leishmania. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Fueron acá por La Fiera, por la comandante Kanga, que es un restaurante ahí que le dicen La Fiera, creo que se llama, y le habían dado unas monedas. Le digo, le habrán dado buena cantidad, ¿no? Le digo a los chicos, se ríen ellos. Le habían levantado la cabellera y le han tomado la foto. Claro, todo el cartílago de la fosa nasal se la ha comido el parásito y está cuerdo. No, no es loquito, sino que sus familiares, ¿no es cierto?, pensaron de que podía contagiar en la casa y por eso le cerraron. Pero como le expliqué a su hermana, le digo, no, le digo, y si usted ahora hay prótesis, van a ver, hay bonitos videos y ustedes son jóvenes, ahora hay video que he visto de Leishmania, son prótesis que se come todo el cartílago de la fosa nasal y hay una prótesis para la nariz. Es una nariz postiza que le colocan y está muy bien. Lo peor es que se come todo el cartílago de la úvula, se la come a la úvula, la flagela.
Y es triste, doctorita, péguemela, mire, se me ha salido la campanita. Es triste. Por favor, acá no hay chaga, no hay leishmania que es congénito, no se pasa de la señora Caballero y viceversa. El caballero tenía leishmania y la señora lloraba como Magdalena ahí afuera en el corredizo. Le digo, señora, discúlpeme, ¿por qué llora? ¿Qué ha pasado? Un doctor me ha dicho que mi hijito va a nacer un mostrito. ¿Y? Le digo, venga conmigo. La llevé a mi laboratorio y le digo, ahora tranquilícese, cuénteme qué ha pasado. Hemos venido del hospital. El doctorcito ha dicho de que mi esposo tiene una enfermedad que todo el cartílago se lo va a terminar de comer el parásito y que mi bebito va a nacer así igualito como él que se come el cartílago. No, señora, le digo, acá no hay transmisión, eso es mentir. Eso es una mentirita que le ha dicho para que se cuide. Pero no, ahí no hay. No, doctorita, no. Saqué un libro y le comencé a leer. Le digo, ¿qué grado tiene? Me dijo, yo estoy en mi edad secundaria nomás. Ah, entonces sí me vas a entender. Mira, comencé a leer y explicarle, esto es así, así, así. Y le enseñé las fotos. Tengo cantidad de fotos de mis pacientitos. Le digo, no produce eso. Eso no hay. Tu niño va a nacer bien. No va a nacer mal. Que hay que tener cuidado con los cubiertos, eso sí, podemos tener cuidado con los cubiertos. Pero después no hay transmisión, por favor, jóvenes. No me los asusten, porque me los asustan a mis pacientitos. ¿Sí? Entonces ahí se ve a nivel mucosa, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora se ve, como les digo, hay videos de eso que ponen prótesis a la a fosa nasal. En cuanto a epidemiología, en el Perú se distingue dos formas clínicas de leishmania. La cutánea andina, conocida con el nombre de UTA, producida por Leishmania peruviana, y cutánea mucosa, Leishmania selvática, producida por Leishmania brasilensis. La forma infectante es el promastigote metacíclico, la vía de infección es la cutánea y se transmite por la picadura de Luxomia infectada, ¿no es cierto? En este caso con Leishmania, tanto brasileña como peruviana. En cuanto al diagnóstico, tomamos a nivel de frotis, del borde, ¿no es cierto?, de la lesión, se saca con un sacaboca un pedacito, se hace el extendido, se colorea eso, ¿no es cierto? También se puede hacer la intradermoreacción de Montenegro, se puede utilizar la leishmanina o en este caso lo más práctico también es hacer la biopsia, se extiende y la otra se va a meocultivo, en MEO3N, para que luego observemos los promastigotos y está ahí, vemos si está positivo o no, ¿no es cierto? También hay la prueba de Montenegro, que Paraguay es la que fabrica esa prueba. También yo le he traído, ¿no es cierto? Porque estuvimos en un congreso en Paraguay para ver cómo se ve la reacción, ¿no es cierto? A nivel de la pápula que se le coloca. Y se ve también muy bien ahí, ¿sí? En cuanto a las medidas profilácticas, se basa en el control del vector, la protección de las personas mediante los repelentes o mosquiteros y la transmisión, ¿no es cierto?, o el tratamiento a las personas. Los reservorios domésticos que tengan también lesión activa. Entonces siempre se acostumbra, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que ir, colocar, ¿no es cierto?, los mosqueteros principalmente para dormir y tener mucho cuidado en las ventanas para que los insectos no se introduzcan, ¿no es cierto? Porque ellos salen al anochecer y se están entrando a eso de las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese lapso, ¿sí? Entonces acá trabajamos todo lo que son biopsias para dar un buen resultado y también podemos utilizar el cultivo medio 3N, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esta es una de las peores enfermedades, yo diría, en cuanto a fea el rostro, principalmente si es a cara, ¿no es cierto? Si pone miembros inferiores o miembros superiores no hay problema. El problema es la carita, que a veces casi siempre en la carita, ¿no es cierto?, hace la herida y deja cicatriz y un poco que deforma el rostro. Y eso tampoco no debe ser, ¿no es cierto? Porque a menos las mujercitas no debemos tener una herida que afea. Y en muchos casos se tapan, ¿no es cierto? Pero ahora también tenemos buenos cirujanos estéticos que ya hacen sus estudios ahí y los dejan excelentemente, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora nuestras láminas, ¿sí? Un ratito. Por favor, Percy. Percy, tome las láminas, por favor.
Entonces miren que a medida que van pasando los años, la gente va entrando a selva por oro, a, entra por otros productos más, ¿no? Castaña, cacao que sacan, pero siempre hay que decirles que tengan mucho cuidado, ¿no es cierto?, en el sitio donde van a acampar o donde van a dormir y tener los protectores, ¿no es cierto?, en este caso los mosqueteros, o en las ventanas también ponerles un tul, algo para, y principalmente, como yo decía, cuidar a los niños. Por ejemplo, tengo un niñito bebito, me dice, doctorita, mire la carita, lamentablemente piense que ya fea su carita, pero el problema es el tratamiento, tan bebito, ¿cómo se le va a dar el tratamiento? Entonces siempre hay que explicar a esos papás que tengan mucho cuidado. Principalmente mis son tan bebitos. La droga más bien el ministerio la da en forma gratuita, ¿no es cierto? Igual que para la enfermedad de Chagas, porque OPS ordenó, ¿no es cierto? Ellos acá, cuando estuvieron en la Católica, yo dije, doctor, no tengo tratamiento, porque al otro le pedían, al de Brasil le pedía, doctor, que no tenía tratamiento. Me dijo, no te preocupes, doctor, pues me yo te voy a mandar. Como no me vea, le digo, doctor, digo, se olvidó de mi tratamiento. No, me dijo, ya viene un buen lote. Y es así que tenemos tratamiento para Chagas y Leishmania. No, este es Chagas y Leishmania. Para la voz. Así. Lichter. Sí. ¿Están observando, jóvenes? ¿Observan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se ve. Sí, están viendo ya. Entonces, para que las conozcan a las Sí, doctora. chirimachas, ya. Entonces, acá tenemos el ciclo biológico de Triatomia infestans, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros las creamos a ellas, pero utilizamos las ninfas 3 para los diagnósticos, que son de este tamaño, ¿no es cierto? Y de este también, ¿sí? Colocamos en cada cajita, van 10 ninfas, porque piense que ellas tienen que resistir. Al mes comenzamos recién a estudiar las heces de ellas y volvemos otra vez a alimentarlas para que si hay una, ¿no es cierto?, se sigan multiplicando. Entonces, como ven acá tenemos una hembrita. Miren que la hembra siempre es más anchita, más grande que el machito. Este es el machito. Entonces acá vemos por los segmentos, ¿sí? Tiene un segmento más. Y miren la parte posterior del machito es romo, ¿sí? De ella no es saliente, ¿sí? Tiene acá los conexivos. Estos son los conexivos, ¿sí? Entonces acá tenemos ojos simples. Estos son sus dos ojos simples y estos son los ojos compuestos. Tienen dos ojos compuestos y dos ojos simples o dos ocelos. Y tenemos la probóscide, esta es la parte de la probóscide. Entonces, desde aquí hasta aquí está la probóscide, está hacia adentro, ¿no es cierto? Y vemos las antenas, ¿sí? Mucho vemos a nivel de los conexivos. Estos son los conexivos, porque hay otras especies que tienen un color, no de este color, sino un color rojo, ¿no es cierto? Pues son otras variedades. Tenemos un par de alas membranosas y un par de alas también que son, estos son los semiélitros, que por eso no permite que la chirimacha pueda volar como una mariposa. Esto está queratinizado. Entonces simplemente, ¿qué hacen ellas? Abren las alas y comienzan a planear, ¿no es cierto? Por eso la gente dice, y se ve de arriba comienza a planear hacia abajo, ¿sí? Entonces ya no puede volar como una mariposa. Y estas son las ninfas. Tenemos ninfas, 5 estadios ninfales. Tenemos desde huevos, 5 estadios ninfales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Las que utilizamos para hacer el diagnóstico casi siempre es la ninfa 3, porque piense que al mes las revisamos, las volvemos otra vez un poquito a alimentar con aves. Las aves tienen una temperatura de 40, entonces las aves no son fuente de reservorio para ellos, es más bien una fuente de alimento para los triatominos.
más las aves no pueden existir tripanosoma ahí por la temperatura. Es muy caliente la sangre de las aves. Entonces nosotros criamos gallos finos para que alimentamos con ellos a los triatominos, ¿sí? Porque una gallina corriente se moriría por la cantidad que le saca de sangre. Entonces esos animales que tenemos son especialmente, ¿no es cierto?, criados. Entonces yo tengo mi cepario y también le daba a San Marcos, también le daba para que tenga ellos y la gente no vengan hasta aquí, porque antes venían del norte hasta aquí para aplicarse ese diagnóstico. Ya teniendo Lima, ¿no es cierto?, acá San Marcos, entonces ya ellos bajan ahí y les pueden aplicar. La idea es de que si el paciente tiene serología positiva, necesitamos saber si tiene parásitos sonoro en sangre. Entonces lo que se hace es aplicar ese diagnóstico. Les aplicamos 2 en cada brazo, ¿no es cierto? Y a veces yo les aplico hasta 4, les puedo aplicar para ver, entre más tengamos, más posibilidad de poder encontrar. Y la otra también que hacen es sacar sangre y poner en medio de cultivo, ¿no es cierto? En medio 3N, que es sacar sangre para que si hay uno por ahí se comience a multiplicar, ¿sí? La idea es de una u otra manera encontrar que este paciente esté positivo. Entonces, no se olviden que el macho es romo y la hembra, ¿no es cierto?, tiene sus entradas ahí, ¿sí? Y acá vemos tripomastigotes metacíclicos. Metacíclicos es a nivel de las heces, ¿sí? Entonces acá estos son los cristales de carbonato que tenemos y tenemos acá un tripomastigote metacíclico. Entonces tenemos el kinetoplasto, el núcleo, y de el kinetoplasto nace la membrana ondulante que es de esa forma y el flagelo, ¿sí? Entonces cuando la chirimacha, ¿no es cierto?, en este caso va a defecar, bota dos formas. Bota las formas de epimastigoto y tripomastigote metacíclico. Pero el epimastigoto no es infectante. ¿Qué es infectante? Es el tripomastigoto metacíclico, ¿sí? Entonces, a veces la gente deja los alimentos encima de la mesa para que el día siguiente se levante, ¿no es cierto? Simplemente agarra la leche, se toma y se va al campo a trabajar. O a veces a nivel de las frutas, de las verduras, ¿no es cierto?, que están encima de la mesa, o también puede estar en las caras, ¿no es cierto? Entonces, lo que decimos que esté siempre bien cocidos. Estos son los epimastigotos. Los epimastigotos, ¿no es cierto?, son más grandes, como miran, hasta 30, 40. Por ejemplo, yo utilizo para hacer inmunofluorescencia, ¿sí? Entonces, estos van en medio 3N. Tenemos acá el núcleo, el kinetoplasto, y de acá nace la membrana ondulante hacia atrás, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es con estos criarlos o tenerlos en medio de cultivo, ¿no es cierto? Los limpiamos todo y pasa para hacer inmunofluorescencia o cualquier otra prueba se puede correr con ellos. Esta forma no es la infectante. Entonces hablamos de los epimastigotos, ¿sí? Porque los tripomastigotos, ahí sí, tenemos los metacíclicos que también puede estar en las heces, ¿no es cierto? O tripomastigotes sanguíneos también que puede estar en los reservorios, que son las formas infectantes. Pero en este caso son los epimastigotes, es la forma no infectante, ¿sí? Entonces acá tienen acá, dicen epimastigotes en medios de cultivo. Yo cultivo en medio 3N, ¿sí? Entonces saco sangre, ¿no es cierto?, de los yebres y preparo los medios de cultivo. Acá tenemos los nidos de amastigotos, eso es a nivel de la fibra cardíaca, ¿no es cierto?, de los pacientes, o puede ser de los gemelos, ¿sí? Entonces miren cómo destruye la célula, ¿sí? Estos son los nidos de amastigotos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, más a veces está a nivel de corazón. Empuñen su manito de ese tamaño, debe ser el corazón. En ese caso, si tuviera chakras, es grande, ¿sí? Entonces el paciente camina y se cansa, se agita, y el cardiólogo lo ve y ve que el corazoncito está agrandado, ¿no es cierto? Y es en relación a la enfermedad de Chagas. Entonces, acá en Arequipa vienen de Moquegua, vienen de Tacna, ¿no es cierto? Y también suelen venir de Lima en unos casos para hacerse el estudio de la enfermedad de Chagas. Pero ahora, como yo les indico a ellos, ya el INS tiene otras pruebas más, ¿no es cierto? También tiene ese diagnóstico para que puedan tomarles ahí en todas las pruebas. Sí, esos son los nidos de amastigoto. Hay corte histológico de músculo,
¿sí? Es de músculo cardíaco. Antes hacían de los gemelos también, ¿no es cierto? Igual les sacaban su biopsia y les podían observar y ver, ¿sí? Y acá tenemos con tricrómica igual, ¿sí? Este es un corte histológico igual, ¿no es cierto? Acá están los nidos de mastigote. Pero me parece que el de arriba, ese que está más bonito, este no, este sí está precioso. Este sí está bonito, se mira más nítidamente, ¿no es cierto? Acá el kinetoplasto y el núcleo, ¿sí? Cada uno de estos es, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen ahí multiplicándose. Y miren el espacio que hay destrucción ahí de la fibra cardíaca. Corte histológico de músculo cardíaco. Sí, pero no está muy bonita. La de arriba sí está bonita. Y acá tienen otra. Este es con hematoxilina eosina igual, ¿no es cierto? Y acá observan igual los amastigotos. Sí, todos estos son los amastigotos. Miren, tienen cantidad que se van multiplicando por visión binaria, ¿no es cierto? Longitudinal, ¿sí? Se destruye y tenemos así en cantidad, formando los nidos de amastigotos. Ese corte histológico de tejido muscular que tienen ahí, ¿sí? Entonces piensen que paciente que tiene enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Hay destrucción ahí formando los nidos de mastigote, entonces tiene complicaciones. Y acá vamos a ver en sangre. Tienen en sangre tripomastigotes sanguíneos. Tienen la forma de una hoz, ¿no es cierto? Tenemos acá el núcleo, el kinetoplasto y la membrana ondulante, que de esa forma que se tiene y el flagelo, ¿sí? Entonces, a veces en fase aguda hacemos el extendido, hacemos la prueba de Straub, la concentración, ¿no es cierto? O también, digamos, se puede sacar sangre y entre la capa que tiene globular, los glóbulos rojos y lo que es el plasma, ¿no es cierto? Hay un anillo ahí, ese anillo se saca, se vuelve a centrifugar y encontramos ahí, ¿sí? Entonces, cuando teníamos pacientes en fase aguda, lo que hacíamos es eso, ver los días, ¿no es cierto?, que tiene y sacábamos sangre y comenzábamos a concentrar y buscar los tripomastigotes sanguíneos, así como lo ven aquí, ¿sí? Entonces se mueve y dice, míreme, yo estoy acá, y se comienza a mover ahí, ¿sí? Entonces, tripomastigote sanguíneo. Y acá vamos a ver a nivel de lo que es, a nivel de los promastigotos. Tenemos promastigotos, de estos de Leishmania, pero hay otras formas un poco más grandes, es a nivel de los epimastigotos en Chagas. Pero estos son los promastigotos. Acá se están dividiéndose por fisión binaria igual. Si tienen acá, ¿no es cierto?, el núcleo, ¿sí? Se están dividiendo en dos. Acá también se está dividiendo en dos, ¿sí? Entonces acá tenemos los promastigotes en roseta. Esta es de la forma de Leishmania. Entonces tenemos el flagelo y el núcleo, ¿sí? Ya tienen promastigotes de Leishmania, ¿sí? Que ven flagelo y núcleo. Entonces si tiene su núcleo y su flagelito, ¿sí? Núcleo y flagelo. Estos acá están dividiéndose, ¿sí? Tienen sus núcleos y se están dividiendo en dos. Por fisión binaria, igual acá se están dividiendo por fisión binaria, ¿sí? Entonces piensen que en Leishmania tenemos acá los promastigotos, esto es de medio de cultivo, que se cultiva igual en medio 3N. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos de una biopsia, lo machacamos, ¿no es cierto? Y lo colocamos a medio 3N. Y a la semana ya comenzamos a ver, ¿no es cierto? Y vemos ahí los promastigotos multiplicándose. Y la otra es el extendido y buscar ahí los amastigotos también, es la otra forma. ¿Sí? Entonces acá tenemos los amastigotos. Acá tienen un amastigoto, el núcleo y el kinetoplasto. ¿Sí? Y esta es la vacuola. Acá tienen otro núcleo, su kinetoplasto y la vacuolita. ¿Sí? Y acá está en un macrófago, multiplicándose. ¿Sí? Entonces todo este es el macrófago, tienen el núcleo, y ahí tienen 1, 2, 3, 4. Se multiplica por fisión binaria longitudinal.
Esta es la peor enfermedad que uno puede tener. Piense que hay mucha destrucción de cartílago y al menos a nivel de cara se come toda la fosa nasal, ¿no es cierto? O la carita, hay veces, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a selva, siempre hay que protegerse. Sí, que el mosquetero, ¿no es cierto? Que esté bien cubierta la cama. Ustedes tienen que indicarle a los pacientitos a veces, si cometen errores es por ignorancia, como dice la señora, ¿no? Tenía una pacientita que su nietecito se infectó y acá tienen otro núcleo y su clientoplasma y la vacuola, ¿sí? Entonces, pero acá está bonito, está a nivel de macrófagos, ya que aquí pueden encontrar libres. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Viene la biopsia y simplemente es por exprimimiento, nada más. Se exprime, ¿no es cierto? Y nada más. La biopsia no tiene que tener nada, ni suero, ni ningún preservante, nada. Simplemente viene el pedacito en un pomito de penicilina y eso debe llegar lo más pronto posible al laboratorio, si es que viene del hospital, ¿no es cierto? O en todo caso, va en el mismo hospital, se agarra la biopsia y se comienza. Entonces, lo que se hace, ¿no es cierto?, es el extendido ahí mismo para que no se seque la batería. Entonces, lo que se hace, ¿no es cierto?, es eso. Entonces, lo ideal es que no esté uno sobre otro, sino esté así extendido como lo ven. Entonces, así uno sí, decimos, son amastigotos que estén en un macrófago, ¿no es cierto? O está libre, ¿sí? Pero siempre tiene uno que ver bien, porque piense que estas láminas las enviamos al Ministerio de Salud, se van al INS, ¿no es cierto? Siempre se aparta sacamos a veces 7, 8, o a veces sacar hasta 10 láminas. Eso es lo de menos, se recupera la lámina. Lo interesante es encontrar las formas, como ven acá. A veces uno lee 4, no hay nada, y si uno sigue leyendo y encontramos al final. La idea es dar un buen resultado, ¿no es cierto?, para que este pacientito le den tratamiento, ¿sí? Entonces piensen que acá no hay transmisión de una persona a otra, siempre hay que tener cuidado simplemente, ¿sí? Entonces a veces no hay que hacerlos por qué asustar. Por ejemplo, esa señora lloraba. Mi hijito dice que manda a ese doctor un mostrito. ¿Y quién ha dicho eso? El doctorcito me ha dicho, no, ¿no es cierto? No, simplemente hay que tener cuidado, ¿sí? Piense que esto es a nivel del mosquito, luxomia. Él es el que va al momento de chupar, sale por escape, ¿no es cierto? Ya tenemos problemas ahí. Entonces, cuando uno va a selva, siempre tiene que ir con manga larga, protegerse, ¿no es cierto?, para no venir con esta enfermedad. A mi manera de opinión, esta es una de las peores enfermedades porque afea mucho lo que es el rostro, ¿no es cierto? Principalmente espundia, porque la UTI es a nivel cutáneo, el problema es espundia es cutánea mucosa y se come el cartílago de la mucosa y ustedes vieran mutilados, ¿no es cierto?, sin fosa nasal, es triste. Por ejemplo, he tenido un minero que ya dejó la batuta, como decía su hijo, y se vino en el camión con los obreros, y tenía en la espalda, tenía un pequeño granito. Bueno, teniendo tanta plata, no sé cómo se dejó avanzar mucho. Entonces, uno de sus trabajadores, no, dice, ¿quién te ha curado en Arequipa? La doctora más bien tiene que decir que es pobrecito, porque si tiene plata no le va a hacer. Entonces viene y estaba sentadito y miré afuera, bueno, al poco rato viene preguntando, y si no viene mi amigo, dijo, y le digo, ¿y a quién busca? Me dijo, busco para que me hagan para la Leishmania. Le digo, sí señor, pase, le digo, ¿qué orden tiene? No me trae ninguna orden. Y me dijo, acá tengo mi lesión. Se levantó, ¿no es cierto?, la manga. Le dije, sí, vamos a hacerle que le saquen una biopsia. Sacamos la biopsia, ¿no es cierto? Extendimos y le dije, esto va a estar para mañana. Mañana viene para ver si está positivo o no. Siempre hay que dejar unas horas, no preparar al instante. ¿Por qué? Porque se suelen, como miren acá, está midiendo 4 o 5 micras, se suele desprenderse y bueno, se coloreó, miran los glóbulos rojos, todo, pero no hay parásitos, ¿no es cierto? Entonces no, ya se ha aprendido que mejor hay que dejar de un día hasta el otro. Eso he aprendido yo en el extranjero.
Piense que cada uno tiene su propia técnica, ¿no es cierto? Y ya saben los tiempos que se les da de coloración y todo. Entonces, ¿cuál era una recomendación de los doctores? Decía, mejor es preferentemente dejarlo de unas horas para que no se desprendan y así coloreamos bien y vamos a tener buenos resultados. Porque se puede, cuando es grueso, ¿no es cierto? Se podría desprenderse. Cabe también esa posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, si ellos lo dicen. Y sí, es cierto, muy bien. Se logra colorear, ¿no es cierto?, excelentemente y demos un buen resultado, ¿sí? Piense que esto depende, que le den tratamiento al pacientito. Y en buena cuenta, si recibe toda la dosis, ¿no es cierto?, se ve que sanan, ¿sí? Pero en otros casos vemos que vuelven a adentrar otra vez vienen con otras lesiones en otro sitio y es un problema grave en este caso, ¿no es cierto?, porque ya las heridas ya les han dado tratamiento y otra vez volverles a dar, parece que ya no logran en muchos casos terminar todas las heridas que a veces uno tiene en fosa nasal. El problema es fosa nasal porque se come todo el cartílago, ¿no es cierto? Y a veces quedan afónicos y todo, es un problema. La úvula también a veces se la come la úvula, se la destruye prácticamente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces siempre es bueno al paciente, ¿no es cierto?, explicarle poquito en poquito, porque a veces ellos no logran entender muy bien. Y como les digo, si cometemos errores a veces por ignorancia simplemente, ¿no es cierto? Creo que estas son las dos. Y acá tienen otra bonita también, ¿no es cierto? Sí. Entonces es redondita. Hay unas como torpedo que están viendo arriba y otras así redonditas. Y se habla pues diferentes cepas. Los japoneses están estudiando, están tipificando, digamos, en este caso, las variedades de Leishmania que tenemos. Bueno, hay mucha gente también, ¿no es cierto?, para ver qué especie se tiene más, ¿no?, en relación de una a otra. Sí, tienen jóvenes dos enfermedades, ¿no es cierto?, que acá en nuestro medio no somos que tenemos acá leucemia, pero Arequipa se ha convertido en un centro de diagnóstico que vienen de diferentes partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos tenido estudiantes que han venido de Brasil, vienen a estudiar, ¿no es cierto?, acá a Perú, a diferentes cosas a nivel de selva, y estaban de pasada y tenían unas heridas, y uno de los amigos le dice, vamos a la facultad para que te vean. Estuvimos en una reunión, pero los llevaron al octavo y sacaron las biopsias, ¿sí? Y justo los tres gringuitos que venían tenían leishmania. Y esa leishmania, no sé cómo vienen de otros países, ¿no es cierto? Han estado en Brasil y esa cepa, rápidamente las heridas se agrandan. Entonces, piense que siempre es bueno, ¿no es cierto?, explicarles a ellos. Por ejemplo, dejaron la biopsia, al día siguiente se las coloreé y la leí y estaban positivas. Entonces me dijeron dónde nos van a dar tratamiento. Preferentemente que les den en su país, porque piense que ellos no son como nosotros, que a veces nos colocan una inyección, no nos pasa nada, ¿no es cierto? A ellos sí, les puede ocurrir cualquier cosa y no están en su casa. Entonces yo les aconsejé mejor que se regresen a su país y que ahí les den el tratamiento, ¿no es cierto? Quizás haya drogas mucho mejores que las que se tiene acá, porque acá nos traen de Puerto Maldonado, ¿sí? Tenemos allá anfotericina B, glucantime, pero eso mucho depende ya, que tienen que estar con cuidado, ¿no es cierto?, viéndole que no vaya a hacer reacción a algo por el estilo. Entonces yo le aconsejé mejor a su país, de regreso a su país, ya cuando les termine de dar el tratamiento, todo, ¿no es cierto? Y así quieren, pues regresan otra vez a nuestro país a terminar de ver lo que les faltaba, ver la parte de Cusco, querían ir, creo, a mirar el Cusco, las ruinas, pero eso es así, no podemos, imagínense, si le van a dar tratamiento, tienen que quedarse siquiera cuántos días acá, y qué tal si les choca el tratamiento, entonces mejor en su país sí les van a con mucha tranquilidad y están en casa. Ya, jóvenes. Entonces ahí tienen para que vean esas dos enfermedades, ¿no es cierto?, que estamos viendo. ¿Sí? A ver, ¿qué me deben ustedes? Creo que no me deben nada. No, no. Pues sí, me estoy sacando el grupo 5. Ya, jóvenes, ahora sí, pónganse en su guía. Que de paso yo voy viendo acá, a ver qué me faltaba y me faltaba acá.
Todos tienen, sí. Este grupo. Sí, aquí nada más que no tenía una falta. Sí, acá. A ver, y entró a pasa, sí, entró. A pasa, ¿por qué no me envió las últimas dos guías? A pasa. Augusto. ¿Está en línea? Señora Pasa. ¿Me escucha? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Jóvenes. doctora. Ah, ya, yo pensé que no me estaban escuchando. Ya, pónganse en la su guía. A pasa lista de Doctora, perdón que le contacto. interrumpa. Sí. Sí, ¿Podría dígame, conversar joven. sobre una llamada privada ahora, por favor? No, me va a disculpar, pero llamadas privadas, no tengo llamadas privadas. No, pero por O una sea, llamada de Teams, doctora. de Teams. Sí. No sé para qué quiere llamada privada. A ver, doctora, bueno, lo diré por acá, pues, como no No, puedo usted tener llamada. qué, primero dígame qué apellido, pues no sé ni quién es usted. Figueiredo, doctora. Figueredo, espérate, déjeme ver, déjeme un ratitito, a ver. Es allá. Dice Figueredo Sarabia. Sí, doctora.